Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Cada uno es tentado de manera diferente. Escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará con la prueba juntamente la salida para que podáis soportarla. Ciertas cosas pueden tentarnos fuertemente, y para otros son como un simple soplo. A unos ciertas pruebas pueden llevarles al límite y más allá de su capacidad. A otros puede que esta misma prueba no le afecte en absoluto. Lo que a unos les tienta, a otros les deja indiferentes. A fin de ayudarme, Jesús debe colocarse donde pueda experimentar lo mismo que yo y ser tentado en todos los aspectos en que yo puedo ser tentado, sea cual sea la intensidad de la tentación. Pero como lo que tienta a unos puede suceder que a otros no les tiente, Cristo debe estar en todas las condiciones, donde haya tentación para unos y otros. Jesús debe estar donde unos y otros están, de manera que pueda recibir todas las tentaciones, sea quien sea el afectado, frente a las cosas que me tientan y frente a las cosas que no me afectan. Cristo debe estar en los dos campos, donde tengo tentación y donde no. Jesús ha tenido que llevar todas nuestras sensibilidades, así como las características de cada personalidad. Debe ser tentado como cada uno de nosotros y en todas las cosas. Esto engloba a toda la especie humana. Tenía la naturaleza de toda esta raza. Todo esto corresponde exactamente con la realidad. Cristo ha estado en el lugar de toda la especie humana, en el lugar de todos y cada uno de los nacidos de mujer, y en toda circunstancia que afecte a cada individuo. En él todas las debilidades de la especie humana se encuentran, de tal manera que todo ser humano que pueda ser tentado de cualquier manera encuentra en Jesucristo la victoria a su tentación. Para cada persona en Cristo está la victoria sobre la tentación y al mismo tiempo una liberación de ese poder de la tentación.